con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial y que su gracia salvadora esté siempre con todos ustedes. Nos damos la bienvenida unos a otros al haber llegado a la casa de Dios. Ahora en silencio ofrezcamos la Santa Misa a Dios por las intenciones que tengamos en particular. Les invito para que imploremos la misericordia de Dios, pidiendo perdón de nuestras culpas. Tú que nos hiciste renacer por el agua y el Espíritu Santo, Señor, ten piedad. Tú que nos convertiste en nuevas criaturas, Cristo, ten piedad. Tú que nos invitas a renovar nuestro bautismo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Que la acción de tu misericordia, Señor, dirija a nuestros corazones, ya que sin tu ayuda no podemos agradarte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sentados y los escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Fijémonos bien lo que nos habla el profeta Jeremías. Del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: el Señor me instruyó y yo comprendí. Él me explicó lo que hacían. Yo era como un manso cordero que es llevado a degollar, y no sabía lo que tramaban contra mí, diciendo: talemos el árbol en su pleno vigor, arranquémoslo de la tierra de los vivos, y que su nombre no se pronuncie más. Ahora tú, Señor de los ejércitos, justo juez, que sondeas lo más íntimo del corazón, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Dios mío, me refugio. De mis perseguidores, sálvame. No permitas que algunos, como fieras, me destrocen y nadie me rescate. En ti, Señor, me refugio. Tú que llegas, Señor, a lo más hondo del corazón humano, tú júzgame, Señor, según mis méritos. Conforme a mi inocencia, da tu fallo. Apoya al hombre recto, pon fin a la maldad de los malvados. En ti, Señor, me refugio. Tengo mi escudo en Dios, que salva a los de recto corazón. Alabaré al Señor por su justicia y cantaré el nombre del Altísimo. En ti, Señor, me refugio. Honor y gloria, Señor Jesús. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. Honor y gloria, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: «Este es verdaderamente el profeta». Otros afirmaban: «Ese es el Mesías». Otros, en cambio, decían: ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y esos les dijeron: ¿por qué no lo han traído? Ellos respondieron: nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos les replicaron: ¿acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: ¿también tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, hijos. Las palabras del profeta Jeremías, que ha dicho: talemos el árbol en su pleno vigor, arranquémoslo de la tierra de los vivos para que nunca jamás se hable de él. Son lo que decían los enemigos de Jeremías, pero Jeremías pronunció esos oráculos, o esas palabras, precisamente porque se iban a cumplir. Como profeta, se cumplirían en la persona de Cristo Jesús. Y entonces, todo lo que dicen los profetas, todo se cumplirá en la persona de Cristo Jesús. Todo lo que dice el Antiguo Testamento, todo se cumplirá en Cristo Jesús. Por eso los profetas hablaron de él. Que la gente de aquel tiempo, que los mismos líderes no lo supieron interpretar,
era por su ceguera, por su cerrazón a sus propios intereses y no miraban la voluntad de Dios. Esto es lo que sucede cuando no se ve la voluntad de Dios, cuando uno mismo se ciega. ¿Y en qué se ciega uno? A sus caprichos y a sus propios intereses. Por eso, al escuchar el Evangelio, la respuesta que nos da el Evangelio, fijémonos bien lo que nos presenta. Sigue la discusión acerca del origen de Cristo Jesús. Si ellos sabían que el Mesías vendría precisamente como hombre de la familia de David, y Cristo como hombre viene de esa familia precisamente porque de la tribu de Judá viene la familia de José, la Virgen María. Y la Virgen María como madre de Cristo Jesús, ahí se cumplen las palabras. Pero entendamos bien, es importante que comprendamos lo que nos presenta. ¿Por qué existe la división? Porque solamente se buscan pretextos. Fíjense bien cómo comienza el Evangelio, diciendo que los guardias del templo quedaron sorprendidos ante las palabras de Cristo. Dicen, ningún hombre habla así como Él. ¿Por qué no lo trajeron? Porque no hemos escuchado a nadie que hable como Él. Él habla con la verdad y para ellos ha hablado con la verdad Cristo Jesús. Sus palabras le han convencido, pero los jefes, los líderes religiosos del pueblo judío no están de acuerdo. Y entonces ni ellos se ponen de acuerdo, porque es el caso de Nicodemo. Nicodemo pide justicia, escuchémoslo primero. Nuestra ley no condena a nadie sin antes haberlo escuchado. ¿Por qué no lo escuchamos? ¿También tú eres Galileo? ¿También te ha convencido ya este hombre? Ponte a estudiar las Escrituras y de Galilea no vendrá el Mesías. No, porque el Mesías viene de Dios, porque Cristo es Hijo de Dios, porque Cristo es Dios. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y entonces Cristo ha venido del seno del Padre. Y ellos no quieren aceptar que Él es Dios. Ellos, ahora viene el problema, de que tampoco quieren aceptar de dónde viene Cristo Jesús como hombre. Y dicen ellos, es que no han estudiado las Escrituras. El problema es este, están cegados en su orgullo, en su soberbia, embebecidos en el poder, y ellos sienten que Él, que está hablando con la verdad, les está haciendo sombra a ellos. Está descubriéndoles a ellos las injusticias y la corrupción en la que viven. Por eso, miren, los mismos guardias que no apresaron a Cristo, ellos mismos están convencidos, es que ese hombre, jamás habíamos escuchado un hombre que hablara como él. Y todos los demás, entonces, ¿qué hablan? Mentiras, falsedad y corrupción. Ustedes que son guardias, ustedes que han escuchado eso, jamás habíamos escuchado un hombre que hablara con la verdad. Porque todo lo que se habla es corrupción, es mentira, es engaño. Los mismos guardias, lo que les rodea, su ambiente, eso es lo que ellos ven. Y se molestan porque Cristo ha hablado con la verdad. La gente, los guardias han quedado convencidos. Y así viene una división. Por eso, fijémonos bien. ¿Qué es para nosotros? ¿Vamos a hacer lo mismo que ellos? Ellos, la discusión entre ellos es que no viene de tal familia. No, es que jamás no quisieron aceptar que Él hablaba con la verdad. Fíjense las cosas. Hablar con la verdad es el camino que conduce a Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y la verdad es que es Dios, es veraz. ¿Sí? Dios es veraz, es la verdad. Y hablar la verdad. Y para ellos, ha hablado con la verdad, ha hablado en nombre de Dios, porque es Dios. Cristo es Dios. Por lo tanto, ellos no aceptan, ni aceptan a Cristo como hombre, ni aceptan a Cristo como Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que ellos quieren vivir igual en sus caprichos, que nadie les corrija nada, que nadie les diga nada, seguir viviendo su propia vida así. Por eso entonces, las palabras del profeta Jeremías es: talemos el árbol en su pleno vigor, arranquémoslo de la tierra de los vivos para que jamás se hable de él. Y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando alguien en nuestros tiempos
¿verdad?, les molesta la verdad que viene de Cristo Jesús, es querer tapar aquello, querer destruir, querer prohibir que se hable de Cristo Jesús. Sí, porque hablando de Cristo se habla de la vida, se habla de la dignidad, se habla de vivir como Dios quiere y se habla de denunciar al pecado. Y eso es lo que a muchos no les gusta. Por eso hay divisiones por los intereses de unos y de otros. ¿Quién defiende y quién ataca? ¿A quién no le gusta que le corrijan? Por eso se pone en contra. Y donde quiera que se hable de Cristo, se habla de justicia, y el injusto no quiere eso. El corrupto no quiere eso. El que engaña y el que miente no quiere eso. Por eso entonces busca la manera de ir quitando todo eso y de que no se hable del nombre de Cristo Jesús, porque tienen miedo que se les mueva el tapete y su conciencia les empiece a seguir recriminando más el engaño en el que viven ellos mismos y cómo viven engañando a los demás. Por eso les molestó Cristo Jesús. Por eso veamos a Nicodemo, que también en contra de él se echan encima de él. Veamos cómo los guardias del templo se echaron encima de ellos, porque dice que no entienden, esa chusma que no entiende las Escrituras. No, es la misma gente, es ellos mismos, los líderes, que no quieren entender, porque quieren ser perpetuos en el poder, en su comodidad, en su engaño, en su confort. Es la mentira que les gusta ya, podridos en la corrupción. Les molesta que se hable de Cristo Jesús, porque Él es la verdad y sus palabras penetran hasta la médula de los huesos y es donde sacude a la persona y no les gusta. Por eso veamos en la misma familia, cuando se dividen las familias, cuando se corrigen, pero no quieren que les corrijan, cuando siempre hay alguien que corrige al que está mal y eso les molesta. No quieren ser corregidos, quieren seguir su propia vida, que no se les hable más de lo que tienen que hacer, que ellos quieren hacer lo que ellos quieren y lo demás lo único que terminan es en un fracaso. Si ustedes se fijan bien cómo terminó el Evangelio, dice que todos se fueron a su casa, pero confundidos. ¿Y por qué se fueron confundidos? Porque no quisieron aceptar la verdad. Por eso no faltará quien salga de misa y habrá cosas que no acepta. ¿Por qué? Porque no acepta la verdad y no acepta que le corrijan, porque no quiere cambiar, se resiste a transformar su propia vida. Si el hombre que es dócil a la voluntad de Dios, va transformando su vida y se va dando cuenta, su sentir, el vivir, se siente mejor, ve mejores frutos en su propia vida. Siempre es mejor. Cuando el hombre no acepta, no sale de lo mismo, hundiéndose cada vez más, cegado, cerrado, no quiere aceptar y ve su hundimiento, pero no acepta. Hoy pues para nosotros, esto que hemos escuchado en el Evangelio, que sea al regresar a nuestras propias casas y al regresar a nuestros propios hogares, es que regresemos con ese espíritu renovado de poder transformar el lugar donde vivimos, el poder empezar con nosotros mismos y el saber entender que no vamos a discutir, ponernos a discutir con quienes no creen y demás. No creen, pero no es que no crean, es que escuchen bien. Todo aquel que niega a Cristo Jesús sabe claramente la verdad, sabe claramente lo que toca las fibras de su corazón, pero que se resiste a cambiar, se resiste a aceptar. Pero esa es la lucha interna, es una lucha interna que hay entre el bien y el mal. Y entonces, a su debilidad, a seguir en ese camino, pero la fuerza de Dios, el Espíritu Santo, para poderlo motivar y que se transforme, moverle el corazón, tocar su corazón, para que pueda luchar y poder vencer el mal
y poder vivir bien. Pero en esa lucha está viendo muchas cosas, está removiendo muchas cosas en sí mismo. Y eso que estamos removiendo así, se pone a reflexionar. Puede ser que una persona diga no, pero ese que no lo empieza a cuestionar. Él mismo se cuestiona y empieza a reflexionar y decir esto, y busca la manera de no pensar más, pero queda una pizca en él en el cual está cuestionándose. Y no es algo que además diga no, ya paró en seco, y no es cierto. Cuando dice no o cuando no acepta, le está removiendo la conciencia dentro, está pensando y por qué esto y por qué el otro, y se empieza a cuestionar él mismo, empieza a removerse todo. Por eso es lo que sucedió en lo que hemos escuchado en el Evangelio. Se mueve todo. Las palabras de Cristo mueven, empiezan a remover muchas cosas. Cuando se escucha, empiezan a remover muchas cosas. Y entonces el que dijo que no aceptaba y que rechazaba, le empieza a remover la conciencia, empieza a cuestionarse muchas cosas. Eso es lo que pasa y es lo que sucede. Por eso, el que no cree, que encontremos a alguien que no cree y que rechaza la verdad, que rechaza a Cristo y demás, la verdad está en el testimonio de vida que demos nosotros. Y él se va a cuestionar cuando nos vea actuar de esa manera, cuando nos vea vivir nuestras reacciones, cuando vea nuestros comportamientos, cuando vea nuestra manera de hablar, se va a cuestionar y va a empezar a preguntarse ¿por qué? ¿Por qué? ¿De dónde le viene eso? ¿Cómo le hace para ser así? Y es ahí donde va a cuestionarse. Y cuando lo vea actuar y hablar, pues va a decir, habla así por eso y esto otro, y le va a llamar la atención. Entendamos y terminemos. Tenemos que ir a nuestros hogares no confundidos, sabiendo claramente que Cristo es perfecto Dios y perfecto hombre. Y es perfecto Dios porque ha salido del seno del Padre. Y el único que puede salvar es Dios. El que vino a salvarnos es el Dios hecho hombre. Y ese hombre vino a hablarnos. Ese Dios hecho hombre vino a hablarnos y a decirnos que siente lo mismo que nosotros. Y que vino a hablarnos al corazón. Y que vino ante todo a compadecerse de nosotros y a decirnos cómo hay que vivir para darle gloria a Dios. Eso es lo que debemos de convencernos. Discutir con aquellos que hablan. Es que esto mismo lo pueden encontrar hoy a media semana, que aquellos que tocan las puertas y que hablan acerca, son que leer la Biblia y demás, y son a veces personas que ni siquiera creen en Cristo Jesús. Y su discusión es eso, no creen en Cristo como Dios. Y empezar a decir tonterías y demás, y hablar de que no es la Madre, la Virgen María, no es la Madre de Dios y demás. Claro, porque un error lleva a otro error. Cuando no aceptan que Cristo es Dios, tampoco aceptan que ella sea la Madre de Dios. Y entonces hablan, dicen y una cosa y otra. Pero lo único que va a dar testimonio es nuestra propia vida. Por eso, esas personas, vean desde cuándo se discutió esto. Estamos hablando de San Juan. Juan, que escribió su Evangelio en el año 90. Imagínense lo que hablaron acerca de la identidad de Cristo. Y el mismo Evangelio habla de dónde viene Cristo. Como hombre nace de la Virgen María, tribu de Judá, descendencia de David. Como Dios sale del seno del Padre y es Dios. Y hoy empiezan ellos a discutir y a hablar. En todas las Escrituras no la conocen. Hablan por hablar. Y hasta el día de hoy siguen con esas actitudes. Entonces, lo que antes, siglos y siglos, se ha respondido, hoy ellos siguen hablando de eso, cosas que quedaron superadas y demás, la ignorancia. Por eso no puede confundirnos a nosotros, y nosotros estamos convencidos que Cristo es perfecto Dios y es perfecto hombre. Perfecto Dios por haber salido del seno del Padre. Perfecto hombre, nació de la Virgen María, y ella lo formó de su propia carne y de su propia sangre. Y es el Dios hecho hombre que ha venido a salvarnos. Pónganse de pie. Oremos, hermanos, al Señor, que con la sangre preciosa de Jesucristo ha sanado las heridas de los hombres, y pidámosle que extienda su mano salvadora a todos los que han sido redimidos por la sangre gloriosa de su Hijo. Responderemos juntos diciendo:
Misericordia, Señor, misericordia. Misericordia, Señor, misericordia. Para que Dios conceda a la Iglesia un conocimiento cada día más profundo del misterio de la muerte del Señor y ayude a los fieles a manifestarlo en sus propias vidas. Roguemos al Señor. Para que en todo el mundo sea respetada la libertad de conciencia de los hombres, redimidos con la sangre preciosa de Cristo. Roguemos al Señor. Misericordia, Señor, misericordia. Para que por el misterio de la muerte del Señor, los pecadores obtengan el perdón, los débiles se sientan fortalecidos, los tristes consolados, y los agonizantes encuentren la fuerza que necesitan en su tránsito. Roguemos al Señor. Misericordia, Señor, misericordia. Para que al acercarse las fiestas de Pascua, crezca en nosotros el deseo de celebrar debidamente el misterio de la resurrección del Señor. Roguemos al Señor. Misericordia, Señor, misericordia. Señor Dios y Padre nuestro, que por la pasión de tu Hijo nos has dado la vida, escucha nuestras oraciones y haz que la sangre de Cristo nos purifique de todo pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. Sentados, hijos. Soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo exclamar, tu Dios soy, tu Dios soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida. Oren, hermanos, para que el sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, con agrado nuestras ofrendas y atrae hacia ti bondadosamente nuestras voluntades rebeldes. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y reconfortas por Cristo, Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces
cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Digamos: Señor mío y Dios mío. Levanten su mirada. Aquí está Cristo, perfecto Dios y perfecto hombre. Es el Señor vivo y resucitado. Adorémosle. Pidámosle a Cristo Jesús que en nombre de su Santísima Madre, la Virgen María, nos bendiga, nos proteja y nos libre del enemigo, al igual que nuestras familias. Digámosle: oh corazón inmaculado de María, con la llama de tu amor, ciega al enemigo malo. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Digamos: Señor mío y Dios mío. Hermanos y hermanas, aquí está Cristo, nuestro Dios y Salvador. Les invito para que lo adoremos cantando juntos. Alguien cerca está de mí, alguien cerca está de mí, alguien cerca está, alguien cerca está, alguien cerca está de mí. Es el Salvador Jesús, es el Salvador Jesús, es el Salvador, es el Salvador, es el Salvador Jesús. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alfonso, su obispo auxiliar Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. A todos los colocamos en el costado herido de Cristo para que por su preciosísima sangre el Señor les purifique de sus pecados y les conceda entrar hoy a la vida eterna. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Todas las intenciones las presentamos por manos de María, nuestra Madre, en las manos de Cristo, para que Él las presente a nuestro Padre Dios y se haga su voluntad. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. Hermanos y hermanas, que la paz de Cristo Jesús, nuestro Dios y Salvador, esté siempre con todos ustedes. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos y hermanas, aquí está Cristo Jesús, el Hijo único de Dios y de María Santísima. Es el Señor vivo y resucitado. Él es el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido invitados a participar de este banquete. Digamos: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna.
estás aquí. Tu grandeza y pequeñez viene hacia mí. Hoy con gran amor estás aquí. Solo una comunión entre tú y yo. Basta con tu bendición y en profunda oración para convertirme hoy en un discípulo de amor. Basta con tu bendición Y en profunda oración sentir que tu corazón me habla a mi corazón. Solo una comunión entre tú y yo. Basta con tu bendición y en profunda oración para convertirme hoy en un discípulo de amor. Basta con tu bendición Y en profunda oración sentir que tu corazón me habla a mi corazón. Tu cuerpo santo, glorioso Rey del cielo, mi alimento, que da luz a mi fe, entrego mi alma, la pongo a tus pies, te doy mi vida, llévame hacia ti, Señor. Gracias por entrar en Gracias por estar aquí. Mente, ponemos nuestras manos sobre nuestras piernas, cerramos nuestros ojos y le pedimos a Jesús que se quede con nosotros. Lo necesitamos. Le hablaremos con el corazón, no con la boca. Cierren sus ojos. Quédate conmigo, Señor, porque es necesario tenerte presente para que yo no te pueda olvidar. Tú bien sabes que tan fácilmente te abandono. Quédate conmigo, Señor, porque yo soy débil y necesito de tu fortaleza para no caer frecuentemente. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi vida y sin ti yo estoy sin fervor. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi luz y sin ti yo estoy en la oscuridad.
Quédate conmigo, Señor, para mostrarme tu voluntad. Quédate conmigo, Señor, para que yo pueda escuchar tu voz y seguirte. Quédate conmigo, Señor, que yo deseo amarte mucho y que siempre me acompañes. Quédate conmigo, Señor, para que yo solo sea fiel a ti. Quédate conmigo, Señor, para que mi alma encuentre un lugar de consuelo y yo encuentre en tu corazón un nido de amor. Quédate conmigo, Señor, porque se hace tarde y el día está terminando y la vida pasa. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte, el juicio y la eternidad se acercan y es necesario renovar mi fortaleza para que yo no pare en el camino. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte se aproxima y tengo miedo a la oscuridad, a las tentaciones, al desierto, a la cruz y a los sufrimientos. Quédate conmigo, Señor. Acompáñame en todo momento y déjame reconocerte, como lo hicieron tus discípulos en la fracción del pan, para que la comunión eucarística sea la fuerza que me sostiene y el único gozo en mi corazón. Quédate conmigo, Señor, porque a la hora de mi muerte quiero permanecer unido a ti en comunión, gracia y amor. Quédate conmigo, Señor, para buscar tu amor, tu gracia, tu voluntad, tu corazón, tu espíritu, y no pedirte otra recompensa que no sea el amarte más y más con todo mi ser, mientras me permitas vivir en esa tierra. Y cuando me permitas vivir en la patria celestial, continuaré amándote eterna y profundamente. Amén. Vayamos abriendo nuestros ojos poco a poco. Oremos. Concédenos, Señor, que tus santos misterios nos purifiquen y que con su eficacia nos hagas gratos a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Inclinen su cabeza para darles la bendición. Después de esta invocación responderán juntos amén. Protege, Señor, a tu pueblo que camina presuroso hacia la Pascua y acompáñalo con el generoso auxilio de tu gracia celestial para que, animado con los consuelos visibles, se sienta mucho más atraído hacia los bienes invisibles. Por Jesucristo nuestro Señor. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, familia, y les acompañe siempre. En la alegría del Señor podemos irnos en paz. Que tengan todos muy buenos días.